Este problema nos va a ayudar a entender un poco mejor el efecto Compton, que ya está explicado en otro vídeo, pero recuerdo la teoría. Tenemos un fotón incidente, que lo vamos a llamar un fotón, que ya sabemos que el fotón no tiene masa, es la unidad mínima de energía cuántica, pero tiene cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento y energía. Cantidad de movimiento no la podemos expresar como masa por velocidad, sino que la expresaremos como la constante de Planck dividido por su longitud de onda. Y luego la energía de ese fotón pues es la constante de Planck por su frecuencia, o si lo queremos poner de otra manera, pues sería la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Ese fotón llega a una zona donde hay electrones en reposo, aquí tenemos el electrón, y lo que se produce es un fotón dispersado, que es tendrá por lo tanto otra energía, vamos a llamarla E', que es constante de Planck entre la nueva longitud de onda, y luego el electrón sale con una energía cinética y con una cantidad de movimiento. Vamos a llamar a esta cantidad de movimiento P'. Y el efecto Compton nos relaciona el ángulo del fotón dispersado, todas las variables, y el ángulo del electrón después de la interacción con el fotón incidente. Entonces hay una fórmula que es que la longitud de onda del fotón dispersado es igual a la longitud de onda del fotón incidente más una constante que ya os pongo que es la constante de Planck dividido por la masa del electrón en reposo multiplicado por la velocidad de la luz y multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo que forma ese electrón con el ángulo que forma el fotón dispersado con la dirección del fotón incidente. Bien, entonces luego también vamos a utilizarlo, la cantidad de movimiento del fotón incidente pues tiene que ser igual a la cantidad de movimiento del electrón P' más la cantidad de movimiento, bueno, vamos a llamar mejor P' no, P' sea esta, y esta vamos a llamarla la P del electrón, así va a quedar más claro. P del electrón. Entonces será P' más P del electrón. Bueno, pues primera pregunta que me dicen. La primera pregunta que me dicen es la radiación. Bueno, vamos a poner los datos, claro. Los datos son primero la longitud de onda del fotón incidente, que es 1,2 10 a la menos 11. metros. Luego tenemos que el ángulo alfa con la que sale el fotón dispersado son 90 grados. Y bueno, la primera pregunta, como decíamos, era la longitud de onda del fotón dispersado, que eso directamente con la fórmula la tenemos. La energía cinética del electrón, esto vamos a llamarla E del electrón, y luego nos pedía el ángulo que forma ese electrón con la dirección. Bueno, pues primera pregunta, yo creo que simplemente aplicando la fórmula lo tenemos. Lambda' igual, la longitud de onda 1,2 10 a la menos 11 más la constante de Planck 663 10 a la menos 14
masa del electrón en reposo 9,1, 10 a la menos 31. Y la velocidad de la luz, 3, 10 a la 8. Todo esto lo multiplicamos por 1 menos el coseno de 90 que me han dicho, que es el dato, y esto nos sale una longitud de onda de 1,443 por 10 elevado a menos 11 metros. Bien, primera pregunta contestada. Segunda pregunta. La segunda pregunta, el efecto Compton se puede considerar como un choque elástico. Entonces podemos igualar las energías. Podemos decir energía del electrón antes, voy a ponerlo así todo para que quede claro, más la energía del fotón antes eso tiene que ser igual a la energía del electrón después más la energía del fotón después. Bueno, pues vamos entonces a hacer nuestras cuentas. La energía del electrón antes. Pues esta energía del electrón antes es la masa del electrón por la velocidad de la luz. Más la energía del fotón antes, H por C dividido lambda. Igual, energía del electrón después, lo que nos piden. Además E'. Más la energía del fotón después, pues H por C y por la nueva longitud de onda que hemos calculado antes, lambda'. Solo tenemos que despejar y tendremos que prima es igual a masa del electrón por velocidad de la luz al cuadrado y luego más, ya podemos sacar factor común H por C y esto multiplica a 1 entre lambda menos 1 entre lambda'. Y ya tenemos la solución cuando hagamos la aplicación numérica. La aplicación numérica es masa del electrón 9,1, 10 a la menos 31, velocidad de la luz 3, 10 a la 8, esto va al cuadrado y luego le sumamos 6,63, constante de Planck otra vez, 6,63, 33, 10 a la menos 34 por, otra vez, velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, inverso de longitudes de onda, 1,2, 10 a la menos 11, menos 1 entre 1,443, la que hemos calculado antes, por 10 a la menos 11. Los números un poco incómodos de poner, pero bueno, todo esto es la aplicación numérica. Resultado,
8,47, 10 a la menos 14. No, menos 14. Estos son julios. Bueno, pues tercera pregunta. Pregunta C. Ahora nos pide el ángulo teta, que es el que forma el electrón ya cuando sale con respecto a la dirección de entrada. ¿Qué vamos a aplicar aquí? Aquí vamos a aplicar que la P, cantidad de movimiento antes, es igual a la cantidad de movimiento del fotón dispersado más la cantidad de movimiento del electrón. Claro, estos son magnitudes vectoriales, no lo olvidemos. Entonces tendremos que poner la proyección en los ejes. Entonces, para ponerlo claro, el fotón incidente solamente lleva dirección, recordar el dibujo, un fotón incidente, fotón dispersado y electrón dispersado. Aquí tendríamos los ángulos, este ángulo es el alfa y este ángulo es el teta que estamos buscando. Entonces vamos a poner los vectores. En la dirección, o sea, la cantidad de movimiento incidente solo tiene dirección eje, x, h dividido lambda, coma 0, porque componente y no tiene. Igual, la P'. La P' es la del fotón dispersado. Tenemos que proyectar con el coseno y con el seno. O sea que h lambda prima por el coseno de alfa, eso será la componente x, coma, y ahora pondríamos h lambda prima por el seno de alfa. Seguimos. Más, ahora la cantidad de movimiento con sus proyecciones del electrón dispersado. Cantidad de movimiento del electrón, que es la que estoy buscando, por el coseno de teta, sea la componente x. Y ahora, cantidad de movimiento. Cuidado con el signo. ¿Por qué? Pues porque es hacia abajo. Entonces tendré que poner menos P por el seno, aquí que quede claro, voy a ponerlo mejor, menos P por el seno. Todo esto sería. Ahora tenemos que igualar componente X y componente Y. Componente X, pues h dividido lambda igual a la suma de las dos componentes x, h dividido lambda prima por el coseno más cantidad de movimiento del electrón por el coseno de teta. Y ahora igualamos las componentes y. 0 igual a la suma de las dos componentes y. H lambda prima seno de alfa menos cantidad de movimiento por el seno de teta. Ecuación con dos, sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a despejar la cantidad de movimiento de la segunda ecuación y la sustituiremos en la primera. Si despejo de aquí, tendré h lambda prima y ahora tendré seno de alfa entre el seno de teta. Sustituyo en la de arriba, pues ya tendremos h lambda igual h lambda prima por el coseno
más h lambda prima por el seno entre el seno del otro ángulo y por el coseno de teta. Bueno, si ahora multiplicáramos esto todo, bueno, en primer lugar podemos simplificar la constante de Planck, se puede simplificar. Y si multiplicamos todo por lambda prima, tendremos lo siguiente. Lambda prima entre lambda igual, aquí lambda prima se iría y lo que nos queda es el coseno de alfa. Luego más, luego tendremos simplemente el seno de alfa. Y ahora este coseno entre seno lo voy a poner como tangente, pero claro, está al revés, o sea que sería dividido por la tangente. Como lo que queremos hallar es el ángulo, pues despejamos la tangente y luego hallamos el ángulo. Despejando de ahí tangente, pues pasando esto aquí. Y lo que tendremos pues será ya definitivamente la tangente igual seno de alfa dividido lambda prima entre lambda menos coseno de alfa. Alfa son 90 grados, las lambda prima las tenemos, pues una vez que tenemos la tangente ya haciendo operaciones os doy el ángulo os tiene que salir 39,75 grados.